Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, reflexionando desde el capítulo 26. El capítulo 26 que nos habla de una nueva persecución de Saúl contra David. Pero aquí se subraya también el hecho de que David vuelve a perdonar a Saúl. Ya nos encontramos en esta parte en que Saúl es nuevamente perdonado por David cuando él había entrado dentro del campamento, toma su lanza, también el jarro de agua, dice, vuelven a salir del campamento y ya desde una cierta distancia, pues no hubo esa pucaya, lleva peye y sube, nada peorero y mero, y y aquí también se juega bastante con el escudero, digamos, o el jefe del ejército que está con el mismo Saúl, que lo tiene que proteger, que sin embargo nosotros podemos darnos cuenta, Abner, hijo de Ner, el jefe de su ejército. Y ahí nos contaba que David estaba acostado y estaba rodeado, estaba cuidado supuestamente por Abner y sus soldados. Solamente que David y Abisai llegan ahí hasta la cabecera del rey, imagínense. Incluso en ese momento, Abisai que le había dicho a David, déjame con su misma lanza, clavado. No hará falta dos golpes, con un solo golpe lo voy a matar. Sin embargo, David enseguida reacciona y dice, no lo toques al ungido del Señor. Esto entonces nos hace entender que David tiene un alma muy noble, ¿verdad? Y sobre todo que está mirando y está entendiendo. Tendrá sus defectos, tendrá sus debilidades, etc. Pero y aquí está la grandeza de David, porque después David dice que deja todo esto en manos de Dios, en manos del Señor. Sino que él cumpla también con aquello que Dios le pide a él. Pero hay problema más. Por lo menos da yapoila y vaya en su contra. Esto es muy interesante también porque se acuerdan que en el capítulo 25 anterior, esto fue de Nabal, su esposa,
también Abigail, que se había presentado y hizo un discurso con David muy interesante. En esa oportunidad, en el capítulo 25, nos muestra un poco una actitud y una faceta diferente de David. Porque David, ojo, como ciñanse la espada, 300 hombres, otro año no hay otro lleva de genocidio, yucaba y peite y lleva, le catumie. Ya vamos a mi pata ya yucaba y de la tribu de Navana. Pero es interesante porque aquí la preocupación, por una parte que se está subrayando, es como diciendo, peago cierto, la ya calcula por una página, hoy por todavía y la David, la hoja o liquidaba, tipo, vea, toda esa gente, porque eran personas verdaderamente malandras, con ala y corruptos. Apenas ya te ve ahí cuántas veces la gente dice así. La gente se expresa y dice, ya desaparece, ese corrupto, en vez de ya po peipona miena o un beispalo que sea, ¿viste? Es como una reacción, ¿verdad? Muy humana, muy visceral, ya que sale desde adentro. Ya es ya no renega, ya no renega. Porque ya digo así, ya sabe, allá ya cuago y nape, ya no embotado, ya pega tu eres pona suela y mondajala y ya puja, y llego jeca, y llego paga, y llega mi, o apaña, llega y se fuera, todo por cuestiones, ¿verdad?, económicas, donde todos nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? No es así. Entonces, ahí está la debilidad, de cierta manera, entre comillas, digamos, una debilidad ante el poderoso que puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero justamente por eso ahí viene uno de los elementos, y esta es la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Porque cuando le quiere quitar la vida al rey, entonces David dice, no, absolutamente no. ¿Y qué hace? Y deja todo en manos del Señor. Hoy ya veite y pobre. Damos ahí, se la ya pota en PC a calcular. Damos ahí, entonces, se la jaeta peyucato, peja peyapatu, la peja o sea, peña en bozara aquí con are, porque este y tema pucaña de esta, iba y mao ya poñan de ella. No, le dice David, no, por favor. Este es el ungido del Señor. Tenemos que respetarlo, pero absolutamente un respeto máximo. Entonces, de una sola vez, no tendré que repetir 2 golpes. Pero David se replicó. Él le replicó a Abisai, no lo mates. A ¿quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, leemos la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, del 2:5 al 9:12. Queridos hermanos, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra que los hará crecer para la palabra, ya que al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios mismo, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer toda una comunidad. Entonces, queridos amigos, aquí hoy la carta del apóstol Pedro nos está animando, en primer lugar,
a vivir esta gracia del Señor. Pero desde ahí no quedamos solamente nosotros, ¿verdad, queridos amigos? Sino que la palabra del Señor, su propuesta es, al acercarse, dice, a esta piedra viva, donde nosotros vivimos. Esto poco a poco, dice, se va uniendo a las piedras vivas. Todos los demás. Universalidad. Entre lo que te haya cualidad, edificados como una casa espiritual. El aspecto espiritual, la gloria, la alegría, la fuerza de Dios que ahora nosotros también vamos a expandir. Y ofrecer sacrificios espirituales, ¿para qué, queridos hermanos? Para agradarle más a Dios por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Ñande, ñande, yara, ñande, no yacue, ñande, entonces, ya que ñande, pues, ume, ñande, ni ame, ape, ñande, pues, no ya se mindu, esta es la gracia del Señor para conmigo. Coan ese, entonces, añe, pues, nuta, yepa, aguatá, agüero, guatá, pendere, yiruriase, agüero, guatá, pende, remoiva, cuese, pobre, yepa. Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¡Grito de júbilo!
el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, ¿verdad? Del primer libro de Samuel. Nosotros aquí nos encontramos sobre estas acciones, los hechos, ¿verdad? Pero así que cantan y que cuentan de David con respecto a Saúl. Ñande Goñamo título hoy lleva que Saúl nuevamente es perdonado por David. Pero ahora no solamente queda en eso, ¿verdad? Porque desde el versículo 13 nosotros ya vemos que hay un cierto reproche después de que David haya llegado hasta el campamento con Abisai, se llevan la espada, la lanza y también el jarro de agua. O sea, son elementos muy interesantes: fuente, agua, desierto, y yuhei o manota, lanza, defenderse, matar, pelear, guerrear, en fin. Todos estos verbos que podemos ir viendo y podemos entender qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir a través de estos símbolos. Que David le lleva la lanza, ¿entienden? Entonces le está sacando el poder que es esencial y fundamental de un rey. Estoy llevando la lanza. Ustedes saben que dentro también de la liturgia, esto es muy interesante, el obispo, por ejemplo, lleva el cayado del pastor, ¿verdad? Entonces nosotros le llamamos el báculo, ¿verdad? Que lleva. ¿Qué significa? Y eso significa el poder que él tiene, que es la primacía suya, en este caso, en su diócesis. Importante es Inabea. Sale la irresponsabilidad de Inabea. ¿Y eso cómo se representa? Y se representa con ese cayado, con ese báculo. Bueno, todos estos elementos también nos hacen entender aquí lo que David le está sacando. Prácticamente, imagínense, al rey Saúl es su propio poder, es su propia lanza, su propia lucha, su propio ser ontológico, entre comillas, de lo que tendría que ser un monarca, que es la guerra, el pelear, el luchar. A veces hay peanei. Quiere decir que hay algo que no está funcionando, ¿se dan cuenta? Eso es interesante. Bueno, pero sigamos un poquitito más, queridos amigos, porque después nosotros volvemos a encontrar aquí que al encontrarse frente a David, Saúl tampoco no puede hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque el otro comienza a gritarle y tiene aquí en sus manos, tiene la muestra. Aunque él se desespere y diga, bueno, ¿dónde está mi lanza? Que estoy aquí, no me la lanza. Hoy me anda David, no me hoy me está tu jarro de agua. Es decir, en cualquier momento te podés morir.
entre comillas, de sed, pero no es la sed simplemente por beber el agua, ¿verdad? Sino que esa sed que significa la sed, en este caso de Saúl, de sed de poder, todo lo que es la sed. El agua de por sí significa entonces el saciar de sed, pero en forma positiva tendría que ser, ¿verdad? Pero aquí también nosotros podemos leer todo lo que es, ¿qué es lo que busco yo para saciarme a mí mismo, a mi egoísmo? Y entonces voy detrás de eso y lucho y me empeño y quiero esas cosas para mí. Bueno, así entonces le grita, no me mates. ¿Quién podrá atentar impune contra el Señor? ¿Quién puede atentar, verdad? Nadie. La respuesta es simplemente una respuesta que cada uno tendremos que dar a la pregunta retórica. La pregunta retórica es esa, ¿verdad? Y nosotros miramos, entendemos, sabemos qué es lo que Dios entonces nos está pidiendo a nosotros. Y entonces el Señor dice, líbreme el Señor de atentar contra su ungido. Pero ahora toma la lanza que está en su cabecera y el jarro de agua y vámonos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ambiente festivo en el Vaticano para recibir al Papa. Así, con música en directo, llegaba Francisco en el Papamóvil para su audiencia general de los miércoles. En su discurso, Francisco habló de Papúa Nueva Guinea, país al que viajará en unos meses y donde una avalancha de tierra dejó enterradas a unas 2.000 víctimas. Según las Naciones Unidas, unas 7.000 personas han sufrido las consecuencias de este desastre natural. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime della grande frana che ha travolto alcuni villaggi in Papua Nuova Guinea. Il Signore conforti i familiari quanti hanno perso la casa del popolo papuano, che a Dio piacendo incontrerò nel settembre prossimo. El Papa también recordó a uno de sus predecesores, Pablo VI, incluso les dio una recomendación para leer a los peregrinos presentes. Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Paolo VI, pastore ardente di amore per Gesù e per la Chiesa e per l'umanità. Tale ricorrenza aiuti tutti a riscoprire la gioia di essere cristiani, suscitando un rinnovato impegno nella costruzione della civiltà dell'amore. E mi raccomando, per favore, se avete un po' di tempo, leggete la lettera di Paolo VI, Evangelii Nunzianti, che è attuale ancora. Al finalizar, Francisco renovó su llamamiento para que se ponga fin a la guerra en lugares como Ucrania, Palestina, Israel o Birmania. Repitió lo que lleva diciendo mucho tiempo, que las grandes víctimas de la guerra son los niños que pierden la sonrisa. Gracias. 10 cosas que todo cristiano debe saber del Corpus Christi. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía. Incluso hay quienes han dado su vida por protegerla. Hoy, en la solemnidad del Corpus Christi, te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro. Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía deriva del griego Eucaristía, significa acción de gracias, y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad, en realidad Cristo íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad del Corpus Christi. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia, y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón, con la debida preparación.
Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, o a excepción del agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar, aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. Es mandamiento de la Iglesia asistir a misa domingos y días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por una causa grave. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. La fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torette y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornilón, después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII. El Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia universal en 1264 con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. También es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza de San Pedro a las calles de Roma. Y hasta aquí 10 puntos que todo cristiano debe conocer sobre el Corpus Christi. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que una forma muy eficaz de hacer apostolado, de dar a conocer tu fe entre la gente que te conoce, es compartiendo este contenido con otros hermanos. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe Antiguo Testamento. Y hoy reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26 estamos. Y queremos subrayar principalmente el versículo 20. Que ahora mi sangre no caiga en terreno lejos del rostro del Señor, porque el rey de Israel se ha puesto en campaña para buscar una pulga como a quien persigue una perdiz en las montañas. Bueno, como quien persigue una perdiz en las montañas. Bueno, queridos amigos, aquí es interesante porque cuando le expulsan, hay los que expulsan y me impiden participar de la herencia del Señor.
diciendo, va a servir a otros dioses, va a servir a otros dioses. Que ahora mi sangre no caiga en tierra sobre el martirio del Señor. Que no caiga entonces todo esto sobre el martirio, ¿verdad? Sobre ese rostro. Que mi sangre no caiga en tierra, lejos, lejos de este rostro, de un rostro martirizado, ¿verdad? De un rostro que sufre, que se empeña por la prole. En este sentido sería que se empeña, ¿verdad?, por su tribu. Y por lo tanto le dice que mi sangre no caiga en tierra de corruptos, sino que sobre todo esta sangre haga resucitar, haga cambiar esto que nosotros le decimos corrupto, ¿verdad? O si no, que no tiene sentido. Mana vigoña de la ñajendubeña de Yarañe, mana la yare con la Biblia, mana yare con, para que sea un libro de fantasías, un libro de milagrerismos, como usan así las sectas, los protestantes, ya vamos a milagro, detrás de milagro no. El Señor simplemente a través de la Biblia nos está mostrando una hoja de ruta, donde miramos la capacidad de quién, la capacidad del hombre de interpretar y saber lo que te está queriendo decir a través de una narración. Y por lo tanto, en el 20, que ahora mi sangre no caiga en tierra lejos del rostro del Señor, porque el rey es reino que se ha compuesto en compañía de los que buscan, ¿verdad? De los que buscan a una pulga, dice aquí, ¿verdad? Pero en realidad como quien persigue una perdiz en las montañas. Esto es entonces lo que nos está el autor sagrado subrayando aquí, ¿verdad? El hagiógrafo. Es decir, nos quiere ayudar. Mi sangre caiga en fuerza lejos del rostro del Señor. Que no lo ofenda, sería eso. Mis pecados, porque ñande golpea la ñande recobeba, lleva la yaya poco avena. Nos cuesta vivir en esa armonía, en esa fratelanza, en esa fraternidad que tiene que ayudarnos a nosotros a entrar profundamente. ¿Y qué pirebe ya? ¿Y qué pirebe? ¿Y para ayudar a una hija como precede y a unas verdaderamente aquí expresiones magníficas, porque después vendrán en el versículo 21, cuando ya Saúl va a tener que exclamar, oye, esa cuata lleva, porque hasta ahora David lo único que hace es ofrecerle posibilidades. Primero, luego, no le voy a tocar al ungido, da poco moen, da yucamoen. A pesar de que los soldados le habían dicho ya, quédemelo a mí, etcétera, el Señor se acerca a su hermana, los hombres, maldito sea, maldito príncipe. Entonces, que nos llevas por ese mal camino, pero la maldito hoy, a participar de la herencia del Señor, diciéndome, voy a servir a otros dioses, voy a servir a otros dioses. ¿Pero por qué? Y porque justamente cuando no, en el sentido psicológico, en el sentido antropológico, ñandiu y la ñande flojo, ñandiu y la educación, sistematización, vaya japona. Claro que después todo esto se vuelve, entre comillas, le voy a decir, medio insoportable. Dale, piensa de Japón. Acepta oína. Pero aquí te pone como centro elemental y fundamental el hecho de sus actividades a favor de Yapoina o me ante lo que te oí cuama la vida estaba ahí por una ahora está encarcelado y él dice lo estoy encarcelado por causa de la buena noticia del Señor, por causa de esa buena noticia. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de viajar por territorio enemigo durante 4 meses y al amparo de la noche y escoltada solamente por 3 soldados, al fin Juana de Arco llegó a Chinon, castillo en el que Carlos el Delfín de Francia se había refugiado con su corte ante la presión de los ingleses, y llegó allí para convencerlo de que por una orden divina ella debía conducirlo a Reims, en cuya catedral, de acuerdo con la fórmula establecida por Carlomagno en el año 800, tenía que ser coronado si quería que el pueblo lo aceptara como su legítimo rey. El príncipe heredero se negó a recibirle en principio, pero luego de corroborar que una reciente batalla ganada por los ingleses había transcurrido tal cual lo vaticinara la doncella de Don Remy meses antes de su ocurrencia, le concedió entonces una entrevista. No obstante, seguía dudando sobre si ella era en efecto una enviada del cielo o una farsante, y por eso el día de la cita se mimetizó entre los cortesanos que colmaban el salón. Para sorpresa de todos, la recia campesina entró al recinto y pasó de largo frente al trono ocupado por un sirviente que estaba disfrazado con los atuendos reales, y fue directo al sitio en el que se encontraba el camuflado Delfín. Una vez convencido y reunidos a solas, Juana de Arco le reveló al desconcertado príncipe algunos de los secretos que solo conocían él y sus más íntimos asesores, y con ello derrumbó el resto de las barreras que se oponían a su misión. Así las cosas, Juana de Arco fue nombrada jefe de los ejércitos reales y, rodeada de curtidos generales, emprendió su campaña arrebatándole a los invasores el control de los puentes sobre el río Loira, lo que le permitió restablecer la comunicación con las tropas aisladas en la otra orilla. Reunificadas sus huestes, avanzó hacia el norte, tomando todos los pueblos que encontraba en su ruta, y al ritmo de sus victorias crecía tanto su prestigio que los enemigos abandonaban las poblaciones sin dar la pelea. Con la moral de sus milicias en alto llegó a Orleans, que padecía un asfixiante sitio y cuya liberación era imprescindible para abrir el camino hacia Reims, y a pesar de ser herida por una flecha que ella misma se arrancó del muslo, continuó combatiendo hasta que el 8 de mayo de 1429 logró romper el cerco, puso en fuga a sus enemigos y mientras se adelantaba eliminando los últimos reductos adversarios, el Delfín marchaba en la retaguardia hacia Reims, en donde el 17 de julio de 1429 fue coronado rey de Francia con el nombre de Carlos VII. Pero su misión estaba incompleta mientras no llevara al nuevo monarca hasta París, y para lograrlo tenía que allanar el camino que estaba infestado de borgoñones, que eran unos franceses aliados de los enemigos, y con el mismo denuedo los combatió e incluso fue herida otra vez. Ante la resistencia ofrecida por sus oponentes, Carlos VII optó por adelantar con sus contrincantes oscuras negociaciones que le franquearon la puerta, y luego de entrar a la capital, desdeñó los consejos de Santa Juana de Arco, quien le insistía en la necesidad de expulsar a los invasores del país, y a pesar de que el ingrato rey le retiró a buena parte del ejército, ella decidió pelear sin su ayuda, y después de obtener pequeñas victorias y sufrir algunas derrotas, acudió a combatir a los borgoñones que tenían sitiada la ciudad de Compiègne, y el 23 de mayo de 1430, en medio del fragor de la batalla, fue derribada de su caballo y capturada. Tras varios meses de confinamiento, en los que el desalmado rey francés Carlos VII no movió un dedo para rescatarla, fue vendida por sus compatriotas borgoñones a los ingleses, que le iniciaron un juicio en el que la acusaron de bruja y hereje, dado que, como ella sostuvo en el proceso, escuchaba desde muy joven las voces de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, que le ordenaban liberar a Francia,
Y aunque Santa Juana de Arco, nacida el 6 de enero de 1412 en Domremy, Francia, que llevaba ella una vida de oración, ayuno y penitencia, se negó en principio a acatar estos requerimientos divinos porque no se consideraba digna de tal misión, los mensajes se fueron haciendo tan apremiantes que no tuvo más alternativa y entonces desde los 16 años comenzó a tocar todas las puertas para llegar hasta el Delfín, pero solo un año más tarde lo logró. Estas declaraciones suyas le sirvieron de argumento a los jueces para sostener que tales voces procedían del demonio, teoría que además ellos reforzaban con el hecho de que durante la campaña militar Santa Juana de Arco usaba vestiduras de hombre, lo que a todas luces indicaba que ella obedecía a órdenes del maligno. Al final del amañado juicio, Santa Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera, sentencia que se ejecutó en la ciudad de Rouen el 30 de mayo de 1431. En 1456 se reabrió su causa y el Papa Calixto III rehabilitó su memoria. Desde entonces, se convirtió en el símbolo de la unidad francesa y fue canonizada y declarada Santa Patrona de Francia por el Papa Benedicto XV en 1920. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana de Arco que nos dé valentía para defender las causas justas, aún a riesgo de nuestras vidas. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara-ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Yahvé. O sea, que no caiga en vano todo el sacrificio, toda la lucha, todo el empeño. Bueno, todo esto que fue pasando. Y sobre todo aquí con la persecución de de Saúl contra David. La persecución de Saúl contra David. Y esto ya es todo consecuencia, ¿verdad? Entonces, este bloque final es verdaderamente para entender eso. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el odio? ¿Cuál es la cosa tan negativa que yo tengo que buscar apoderarme de un poder? ¿Qué es lo que tiene el poder? ¿Qué es lo que tiene entonces este elemento, ¿verdad? Que a todos parece que les atrae demasiado, ¿verdad? Y sin embargo, si es un compromiso, ese compromiso quiere decir antes que nada dentro de tu honestidad a rajatabla, de honestidad a rajatabla. Porque aquí entonces te presenta la primera casa. Hay mucha dignidad en este concepto. Hay mucha dificultad y desigualdad en este discurso de papá, mientras, en síntesis, ¿verdad? Es lo que propone aquí el agiógrafo. Es un discurso de compromiso, entonces. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Yahvé. David concluyó su apelación con una simple petición: Saúl, por favor, no me mates. Entonces por eso le está diciendo que no suceda, no caiga. A esto se le agrega entonces la fuerza que ellos tienen para seguir transmitiendo esta buena noticia, este evangelio. Hay mucha dignidad ciertamente en este discurso de David, que surge de la conciencia de su propia inocencia. Y ponavente más lleva, porque como nosotros vamos a ver que todo está bien y lo que yo digo está equivocado. Porque ya es caína viva y lo que sea, pero de comida de ella topa, ella como infragante y bello, no es nada, no es gran cosa, ¿entiendes? Esa es la pérdida justamente de la educación. Esa es la pérdida, uno de los elementos fundamentales para que nosotros podamos vivir en ese camino, en esa educación. Entonces, perdóname ahí por haber desistido, por haber dejado todo, ¿verdad?, en manos de los otros. No me mates. ¿Quién podrá arrebatar impunemente? ¿Quién podrá arrebatar impunemente contra mi vida? Y sobre todo aquí, ¿quién podrá arrebatar algo esencial y fundamental? Porque David, en realidad, lo que tiene aquí es esa misericordia y ese amor con respecto a Saúl. Si no, sería imposible si eso él no tiene. Que ahora mi sangre no caiga en tierra lejos del rostro del Señor. Dentro del rostro del Señor. ¿Por qué todo esto? Porque hoy se cumple entonces esta realidad. Hoy se cumple esto que David también estaba esperando. Saúl exclamó: he pecado. David. Segunda persecución ya. Yo topamos hoy ya ramanse eso es por antes ella por ahí ani que pisa, ¿verdad? Entonces desde aquí podemos encontrar y podemos entender que había sido nuestro camino está apuntando a otra cosa.
ñande yaeka, ana, para buscar y hacer el bien. Por eso que después David le perdona directamente a Saúl, porque le está dando otra oportunidad. Te doy otra oportunidad. David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, le va a decir, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Sí, he sido un ciego, que me he equivocado por completo. Me he equivocado por completo. Algo importante es la yayesa con mí. Porque si el mismo autor sagrado aquí nos está mostrando y nos está diciendo que David, ¿verdad? Él se da cuenta que solamente con una lucha, con un confrontamiento, podría solucionar estas cosas. ¿Se acuerdan que una de las características, y hasta ahora todavía David se levanta, se va, se esconde, y así? Escena. Nunca tiene entonces una vida, él, que sea una vida constante. Una vida donde podría verdaderamente ofrecer también lo mejor, desde un lugar donde la constancia es esencial y fundamental para el cambio de las personas. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.